Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelbes.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día. Bueno, vamos a ir ya entablando, enfilando la recta final de nuestro programa, y lo hacemos como siempre con Jesús Molina, como cada lunes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo. ¿Cómo estás, Jesús? Pues bien. Vamos a hablar de una cosa que me llama mucha atención, que son los pensamientos intrusivos. Sí. Que son esos pensamientos que como que vienen a amargarte un poco la existencia. Exacto. En algún momento. Exacto. Y a los que hay que aprender a decir, mira, no, fuera. O sea, vamos a pasar de esto. Pero no es tan fácil muchas veces. No. De hecho, hay mucha gente que se centra en los pensamientos intrusivos y bueno, se convierten en trastornos. Totalmente. Se convierten en trastornos. Y en miedos. En preocupaciones absurdas. Sí, de eso vamos a hablar hoy precisamente. Y bueno, eso como tú has dicho, ¿alguna vez has sentido que por tu cabeza pasan una y otra vez pensamientos recurrentes que te perturban? Esos pensamientos intrusivos. Pues hoy vamos a hablar de eso, de los pensamientos intrusivos. Esos que pasan por tu cabeza una vez y otra, perturbando nuestro estado de ánimo. Ofreceremos también pautas de cómo silenciarlos, o por lo menos callarlos un poquito. Y es imposible tener totalmente en blanca nuestra mente. Siempre hay contenidos que van y vienen. No obstante, en ese flujo habitual de los pensamientos podemos notar que nos enganchamos de forma más obsesiva en algunos de ellos. Lo cierto es que los pensamientos guardan una relación estrecha con nuestras emociones. Ambos se influyen mutuamente, de manera que cuando nos sentimos mal, nuestros pensamientos tienden a ir en una dirección más irracional. O sea, si estamos contentos, tú descuida y no vas a tener pensamientos. Bueno, hay gente que sí, que cuando está contento dice algo malo va a pasar. Sí. Mucho me estoy riendo yo. Mucho me estoy riendo. Oye, eso me lo han contado a mí cantidad de veces. Disfrútalo. Oye, tú estás disfrutando mucho, tú te estás riendo mucho. Verás cómo viene algo malo. Esos son pensamientos intrusivos totalmente, ¿no? En el mundo. Es verdad que influyen mucho de cómo tú te encuentras, ¿no? Pero vemos, ambos, o sea, influyen eso, los sentimientos que tú tengas, ¿no? Vemos las cosas de forma más catastrófica y polarizada. Cuando nos encontramos ante una situación muy angustiante o problemática, podemos incluso desarrollar un mecanismo cognitivo, la rumia, que nos lleva a masticar de forma repetitiva dicho asunto en busca de una posible solución. Si bien esta estrategia es un intento de concluir aquello que nos angustia, la vida a veces nos presenta problemas que no tienen una solución directa. En otras palabras, a veces no es posible llegar a una conclusión mediante el camino racional, por lo que nos queda es simplemente atender las emociones que ese evento está despertando en nuestro interior. Para muchas personas la conexión con su estado interno puede representar todo un reto. De manera más o menos inconsciente pueden resistirse a entrar en contacto con las emociones desagradables. Así se enganchan en sus pensamientos hasta perderse en su cabeza por completo. Cuando esto no sucede, hay una desconexión del mundo exterior e incluso se puede ver muy perjudicado el funcionamiento cotidiano normal. De esta manera, las personas con una relación compleja con su mundo emocional pueden sentir que sus pensamientos controlan el ritmo de su vida, hasta el punto de afectar el rendimiento, bajar la concentración y alterar el sueño. Incluso los pensamientos pueden intensificar nuestras emociones y hacernos sentir que el mundo es un lugar hostil. El problema de los pensamientos obsesivos no es solo su presencia, sino lo que hacemos cuando aparecen, intentando ponerle fin. Muchas personas caen en la trampa de dedicarle un intenso grado de atención, y esto es un error, ya que los pensamientos son algo así como una planta. Cuanto más atención le das a la planta, más crece, hasta convertirse en algunos casos en auténticas plantas carnívoras que devoran todo alrededor. Así los contenidos que transitan por la mente pueden llegar a ser el eje central de la vida de la persona, que se desconecta de sí misma y de aquello que realmente es importante en su vida.
Bueno, características de los pensamientos intrusivos. En definitiva, las características que tienen en común estos pensamientos angustiantes y obsesivos son las siguientes. Suelen ser recurrentes, vuelven una y otra vez sin modificarse. Desagradables, porque su contenido es aversivo o genera emociones negativas. Improductivos, por supuesto, porque no nos ayudan a planificar ni ordenar las tareas del día a día. Son obstaculizadores, porque dificultan la concentración, la memoria y otros procesos cognitivos. Son repentinos, porque aparecen de forma súbita sin poder identificar un desencadenante. Que si supiéramos por qué se nos repite, eso es una técnica que hay también para controlar esto. Pero bueno, si no me alargo mucho son incontrolables. Los esfuerzos para dejar de pensar son inútiles, incluso tienen efecto contrario. De acuerdo con un estudio divulgado por una revista prestigiosa, que no me sé el nombre en inglés. Bueno, sí lo sé, lo tengo escrito, pero no me atrevo a nombrar. Bueno, casi el 94% de las personas tenemos pensamientos intrusivos, ¿no? Con regularidad. Además, la investigación evaluó la presencia en varios continentes y tuvo, en cuenta los episodios durante los últimos meses. Por tanto, su manifestación está en todas las culturas, no es un tema cultural, aunque yo creo que Oriente siempre se toma la vida con otra filosofía, ¿no? Bueno, es cierto que tal clase de ideas obsesivas son algo extendido entre la población y se asume como regla que todos tuvimos o tendremos algunos, pero el impacto de esto puede llegar a ser patológico. De hecho, se trata del núcleo de trastornos mentales como la ansiedad generalizada o el trastorno obsesivo compulsivo, que todos conocemos, ¿no? El trastorno, como la película, ¿no? Lo que comparten ambos es que el malestar se centra en la preocupación o en la rumia que se percibe como invasiva e incontrolable. Cuando es así, son más un síntoma que un episodio pasajero, porque ya se convierte en un síntoma, en un trastorno, ¿no? Por otra parte, estas angustias pueden desarrollarse también en trastornos alimentarios, trastornos de estrés postraumático, depresión. Incluso algunos autores hablan de la depresión postparto que tienen algunas mujeres, ¿no? Y en lesiones cerebrales traumáticas. De nuevo, en tales casos se acompañan otros síntomas, así que de forma aislada no son indicadores de estas condiciones. Pero bueno, ejemplo de pensamientos intrusivos, pues una situación de lo más normal puede desencadenar en una idea obsesiva, generando la relación entre un pensamiento intrusivo y la ansiedad. ¿Qué situaciones serían estas? Pues por ejemplo, relacionado con acontecimientos traumáticos, recordar algún hecho del pasado que te haga sentir miedo o angustia. Esto me llama la atención también, ahora que estamos en los temas religiosos y los místicos religiosos, imaginar escenas contrarias a lo que predica tu religión y sentir que por eso pecas. Esto ocurre mucho en ciertas religiones que en el momento que tienen un pensamiento raro creen que están pecando. También están los supersticiosos, ¿no? Creer que por pensar en un acontecimiento malo pasará. Eso son supersticiosos y además catastrofistas, ¿no? Sí. O que si no tienes un determinado pensamiento algo horrible ocurrirá, como hemos dicho antes. O que si estamos contentos algo malo va a venir, ¿no? De daño a los demás. Esto es muy... Hay muchas personas que me lo han comentado en consulta, ¿no? El hecho de ir por la calle y pensar que harás daño a otra persona. O que sufrirás una pérdida de control y agredirás a alguien allegado, aunque jamás haya sido tu intención. Gente que piensa en cosas malas, que le vienen a la mente, que dice, ¿yo cómo haré esto, no? Bueno, también están los sexuales, ¿no? Objetar tu orientación o preferencias sexuales, pese a no tener dudas previas. Se suma al miedo de cometer algún acto sexual ilegal, a conocer a una amistad de tu pareja y pensar que le gustará y que te gustará y que se enrolle con ella. Bueno, es otro pensamiento intrusivo, ¿no? Y vinculados con la salud. Esta quizás es una de las cosas que también, al temor a padecer una enfermedad grave,
creer que sufrirás un accidente o que ocurrirá algo malo en un determinado día, o dudar sobre tu salud mental, cuestionando si en algún momento sufras un trastorno o si ya lo sufres y no lo sabes. Bueno, ¿cómo controlar los pensamientos intrusivos, ¿no? En cuanto al manejo de las ideas intrusivas, hay dos corrientes de tratamiento: aquellas que se enfocan en desactivar los pensamientos negativos y las que enseñan a convivir con ellos y relacionarnos de otra manera. Como dijimos antes, una de sus características más básicas es que son incontrolables. Parece paradójico, pero cuando más se esfuerza uno por pensar, más fuerte se hace la idea, ¿no? Por ejemplo, reflexionar un momento, personas que piensas en un elefante rosa. Ahora trata de quitarte esa imagen de la cabeza, aunque intentas eliminarla, más nítida parece en conciencia. A mí lo del elefante rosa me sienta siempre como, pienso más en el elefante azul, ¿no? Es más típico, estamos acostumbrados a lo del elefante azul, ¿no? En razón de ello, los métodos supresores de cogniciones tienen una eficacia limitada. En su lugar, resultan más interesantes aquellas técnicas que nos permiten aceptar los pensamientos y tratarlos como lo que son, un producto casual de nuestra mente. Hay una técnica que es la de fusión cognitiva, que pretende ese mismo objetivo. Esta herramienta, cuyo origen se sitúa en la terapia de aceptación y compromiso, ACT por sus siglas en inglés, trata de cambiar la relación con nuestro juicio. Son productos de la mente, pero que no reflejan la realidad. La difusión cognitiva, como hemos dicho, es una terapia de aceptación y compromiso que ayuda a las personas a distanciarse de sus pensamientos. El objetivo es que no pensamos, es que los pensamientos no controlen la conducta. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues se observa los pensamientos como simples palabras, frases, recuerdos o imágenes. Se toma distancia de los pensamientos sin juzgarlos, sin entrar en los detalles, se deja ir los pensamientos en vez de aferrarnos a ellos, y se aprende a ver los pensamientos como eventos mentales, no como verdades absolutas, ¿no? Ahora explicaremos también los truquillos. Beneficios de esta técnica, ¿no? Se reduce la confusión mental y el pensamiento excesivo, se mejora la perspectiva, se vive una vida con sentido sin constreñirse por pensamientos que no llevan a ninguna parte, y se actúa conforme a los valores más profundos. Las técnicas, por ejemplo, repetir una palabra muchas veces, una palabra que nos venga a la mente de ese pensamiento intrusivo que tenemos, ¿no? Si lo repetimos muchas veces, el cerebro lo va disimulando, es una técnica, ¿no? Escribir un pensamiento y agregarle al final, o no. Eso te da que pensar también, bueno, soy así o no. Y ya lo pones en duda, ¿no? Y pensar en ti mismo como un niño. ¿Qué pensaría cuando era un niño pequeño, ¿no? Cuando era un niño sin utilizar metáforas también, para que se nos olvide, ¿no? Montar en bicicleta, el que pasearte un autobús, en un tren, en fin, cosas que te hagan olvidar. De acuerdo con un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, esta sí es española, la técnica de defunción cognitiva resultó eficaz tanto para disminuir la cantidad de pensamientos obsesivos como el grado de malestar que esto lo provocaba. Por ello, ante ideas intrusivas, considera que son como una nube. Están en el cielo y a veces impiden ver el sol, pero más tarde se moverán y desaparecerán. Después de la tormenta siempre sale el sol. Otros trucos que ayudan son las que ahora compartimos, ¿no? Dormir suficientemente horas, porque muchas veces no dormimos lo suficiente. Y si no descansas bien, ya sabes tú lo que pasa durante el día. Totalmente. Uno de los mejores remedios cuando no se puede detener la mente es esforzarse por dormir más horas. Lo que sí es verdad que hay gente que se le da tantas vueltas a la cabeza que te coge el sueño. Intentar buscar una solución, ¿no? Para poder dormir más. La falta de descanso es el factor que propicia los pensamientos obsesivos. Y no solo eso, sino que a menor cantidad de horas de sueño, más angustioso y reales parecen.
Por ello, cuidar tu descanso te ayudará a estar de mejor humor y revitalizar las cosas. Hablar de las preocupaciones con gente cercana, porque tener preocupaciones y no exteriorizarlas puede ser agobiante. Se siente como una olla a presión, en la que los gases son los pensamientos que ejercen presión sobre la olla, es decir, la cabeza. Poner en palabras los pensamientos disminuye dicha presión también, y el apoyo de los demás nos consuela y alivia. A mí me gusta mucho y recomiendo mucho también escribir, porque cuando lo escribimos parece que estamos liberando emociones, ¿no? Ensayar técnicas de respiración para rebajar el nivel de angustia, para hacer mindfulness, meditación normal. Bueno, la solución está en respirar, ¿no? En respirar profundamente, y esto ayuda, esta técnica siempre ayuda a tranquilizar, a disminuir las pulsaciones del corazón y bueno, y aumentar la velocidad en la cabeza de neuronas, ¿no? Tener aficiones enriquecedoras para relajar la mente y distraer. No hay que olvidar que el impacto positivo que tienen las aficiones, actividades agradables sobre la salud mental. Distraerse con algo que le guste de una forma eficaz y liberarte de los pensamientos desagradables. Además, relaja la mente y tu humor se volverá más positivo. Que puedes probar con escuchar música, leer, hacer ejercicio, pintar, escribir, que siempre lo reitero, ¿no? Y si las ideas obsesivas no desaparecen, ten en cuenta que un profesional de la salud mental te ofrece herramientas para canalizarlo. No dudes en pedir ayuda. Hay que cambiar la forma de mirar los pensamientos desagradables también. La cabeza, como cualquier parte del cuerpo, necesita su descanso. Las preocupaciones y rumiaciones dificultan parar y en muchas ocasiones son el origen del sufrimiento psíquico. Inclusive en la mayoría de los casos lo que provoca el malestar no es tanto lo que nos pasa, sino la manera de reflexionar sobre ello. Lo de la fórmula del 90-10, sí. 90-10, 10% de lo que nos pasa y 90% como nos lo tomamos, ¿no? El truco es aprender a convivir con estas ideas y darle espacio, que es justo lo que se merecen, para tener una mejor calidad de vida. Y en definitiva, hay que evitar entrar en la lucha, porque al fin y al cabo es una pelea con nosotros mismos. Y siempre sale así, hizo alguien, ¿sabes? Y estamos hablando de nosotros mismos. Ten en cuenta que todo esto cambia, y el enfoque de mirar lo que te asusta de ti, seguro aprenderás cosas que jamás te has parado a contemplar. Por ello es fundamental aprender a manejar esta situación para evitar que las consecuencias dañen tu salud emocional. Otras claves, por ejemplo, de ayuda para manejar los pensamientos es: cuestiona la veracidad de tus pensamientos. ¿Es verdad lo que pienso? Porque verdaderamente nos estamos inventando algunas veces cosas, ¿no? Sí. En primer lugar, es importante que recuerde que los pensamientos son hipótesis, es decir, pueden ser verdad o no. De partida, no creas todo lo que la cabeza genera, ya que muchas veces nuestros pensamientos tienen que ver con nuestra historia de vida y con la realidad objetiva que tenemos delante. Por ejemplo, puede que tu pareja tarde en coger el teléfono, que eso me lo dicen, que tarda mucho en coger el teléfono. Quizá seguramente es que no me quiera, ¿no? Y quizás este pensamiento aparece porque el pasado sufriste una experiencia de abandono que te va a sentir inseguridad en tus vínculos actuales, ¿no? En estos casos es importante revisar, a poder ser con ayuda profesional, nuestra historia de vida para identificar si hay experiencias dolorosas pasadas que están interfiriendo en nuestro pensamiento. Tomar distancia de tus pensamientos, por otro lado, es clave que sepas tomar distancia de lo que piensas. Antes de fusionarte directamente con lo que te dicen tus pensamientos, trata de visualizarlo como si fueran nubes en el cielo, como he dicho antes, que igual que vienen se van. Y tú simplemente lo observas, sin juzgar lo que dicen, los dejas avanzar y lo dejas pasar. Esta actitud de distancia evita que caigamos en el error de engancharnos a ello y desarrollar las ya mencionadas rumias, ¿no?
salir de nuestra cabeza es una forma de minimizar el impacto que los pensamientos tienen en nuestras emociones. Y en lugar de bucear en lo mental, trata de bajar al cuerpo y notar cómo te sientes, qué sensaciones físicas percibes, qué emoción puedes estar experimentando. Esto es como la técnica del focusing, ¿no? Ocúpate de otras cosas y reserva un tiempo limitado para pensar. Como decíamos antes, los pensamientos ocupan cada vez más espacio si le damos demasiado protagonismo. Por eso la buena táctica es mantener una rutina estructurada con actividades que nos obliguen a poner el foco en otros asuntos. Y bueno, si necesitas, hay una técnica también que se llama tiempo basura, que es un momento al día de decir, cuando me vienen los pensamientos, bueno, pon 1 hora al día, por ejemplo, de 8 a 8 y media, puedo pensar en este tema, ¿no? Y cuando te venga un pensamiento, no es la hora de hacerlo, ¿sabes? Así a lo largo podrás proponer tus preocupaciones a esa franja del día, donde puedes esperar a poner todos los pensamientos que quieras. Y ahora un enfoque psicológico, porque hablando del tema, me viene la ley de la atracción. Cómo enfocarte en tu meta aumenta tu habilidad para lograrla. Y los puntos clave, la ley de la atracción propone que las personas atraen a su vida aquello que se centra su atención. La premisa básica de la ley de la atracción es que atraemos a nuestra vida todo aquello en lo que centramos en nuestra atención. Pero si atraemos cosas positivas, si tenemos pensamientos positivos, atraemos positivos. Y si pensamos cosas negativas, vamos a atraer cosas negativas, ¿no? Sin embargo, gran parte de su efectividad puede explicarse porque algunos principios básicos de la psicología gestáltica, que se remonta al siglo XX y se basa sólidamente en la ciencia de cómo funciona nuestro cerebro, desarrolló teorías sobre las leyes que rigen el cerebro, ¿no? Y percibe como bits de datos separados, como totalidades significativas. Y ya lo decía Mahatma Gandhi, mantén tus pensamientos positivos, porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Mantén tus palabras positivas, porque tus palabras se convierten en tus comportamientos. Mantén tus comportamientos positivos, ya que tus comportamientos se convierten en tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos, porque tus hábitos se convierten en tus valores. Mantén tus valores positivos, porque tus valores se convierten en tu destino. Principios que vinculan el pensamiento y los resultados. La conocida ley de la atracción, popularizada por libros como El Secreto, tiene evidencia científica. Y recuerda, tú eres el creador de tu mente. Nada más que tú. Qué bonito. Bueno, Molina. Bueno, pues... sin pensamientos de estos raros. Sin pensamientos raros. Yo además digo muchas veces, cuando tú piensas un pensamiento negativo, cámbialo por algo positivo. Yo cuando me viene, yo aproveché y aprendí es mi técnica, ¿no? Cuando me viene un pensamiento que no me gusta nada, le digo, venga, sigue tu camino, ¿sabes? Claro, y busco pensar en otra cosa, porque son pensamientos inútiles, realmente, o sea, no sirven para nada. Es verdad que la mente en blanco no la puedes dejar, pero mira, cuando hacemos meditación y te viene un pensamiento del tipo que sea, si nos centramos en la respiración, esos pensamientos se van. Claro. No pararnos en ese pensamiento. Claro. Y eso para mí es vital. Es que son pensamientos intrusivos, limitantes, que nos dan miedo, que nos generan preocupación, y que la inmensa mayoría, o sea, el 99,99% de los casos, no va a ocurrir. No, son hipótesis, preocupaciones que no vienen, de los problemas hay que ocuparse. Lo vemos, claro, lo vemos y le damos una importancia como si estuviese pasando realmente. Y hay que pararse a decir, pero esto es lo que está pasando, no es lo que está pasando, ¿no? Si pasa esto ya actuaré, pero mientras, ¿cómo voy a preocuparme tanto por una cosa que no es real, no existe y que solo está en mi imaginación? La preocupación no es una cosa que no ha existido. Y mira lo que dijo Descartes en su día. Me he llevado toda la vida preocupándome por cosas que nunca sucedieron. Totalmente. O sea es que es así. Vamos a vivir el presente. Molina, muchas gracias. Bueno, un abrazo y hasta la próxima semana. Adiós.